Buenas noches, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio online. Soy el pastor Salvador Sánchez, pastor de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia en Alexandria, Virginia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Primero saludarles a todos los que están en su casita, algunos descansando después de un día de trabajo y otros pues protegiendo, ¿verdad?, su salud también. Queremos en esta hora empezar este estudio con una oración. Queremos invitar a los hermanos que compartan esta transmisión en vivo, saludar a algunos hermanos de El Salvador que nos están viendo, México, diferentes lugares, hermanos, donde puede llegar esta transmisión también. Queremos orar específicamente por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por las necesidades. Sabemos que en este tiempo hay personas de que están pasando situaciones bien difíciles y creemos que Dios es poderoso para no solo guardar nuestra salvación, como dice la palabra, sino también para proveernos, Señor, para proveernos en su gracia todo lo que necesitamos según su voluntad. Si usted está viendo esta transmisión, mándenos un mensaje. Nosotros vamos a estar aquí observando sus mensajes, sus comentarios, sus peticiones de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, escríbala y con gusto vamos a estar orando con un equipo de hermanos que tenemos en la iglesia también, para que juntos podamos llevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Vamos en esta hora a empezar con una oración y les animamos a todos ahí en su casita que puedan inclinar sus rostros y clamar a nuestro Padre Celestial. Señor, queremos agradecerte esta noche la vida que nos das, la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad muy preciosa que nos da, Señor, de poder llevar la palabra que edifica, la palabra, la sana doctrina, Señor, que es tan importante, Padre, que llegue a las mentes y a los corazones de cada uno de los hermanos y amigos, que a través de esta enseñanza, Señor, ellos puedan ser esclarecidos, estas verdades puedan ser creídas, pero más importante que esas, puedan ser aplicadas estas verdades a cada vida de los que nos sintonizan, de los que están escuchando y viendo este video. Señor, queremos clamar a ti también, Padre, por las diferentes necesidades. Quiero orar específicamente por las iglesias, Señor, en cualquier lugar de este mundo, Señor, todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Quizás hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas, Señor, en la mente de los pastores, de los líderes sobre cuál es el futuro para sus iglesias. Mas, sin embargo, Señor, te ruego que les recuerde, Señor, en sus mentes y en sus corazones que tú tienes planes de bien para tu iglesia, Señor, y que tú dijiste en tu palabra que tú eres quien ibas a edificar la iglesia, Señor. Por lo tanto, tú provees, Señor, todo lo que necesitan cada congregación para que hagamos nuestro trabajo encomendado por ti, Señor. Permítenos oportunidades de llegar a la mente y al corazón de las personas con la verdad clara de la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio sea expuesto de una manera tan sencilla, tan clara, que hasta un niño de 8 años pueda entender, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos, aquellas personas en diferentes partes del mundo que están atravesando un momento difícil. Sé, Señor, y yo estoy consciente, Señor, que hay personas, Padre, que no tienen, Señor, ni con qué alimentarse. Y sé, Señor, que tú sabes el dolor y el sufrimiento de cada uno de ellos. Y también sé por las Escrituras que hay promesas, Señor, cuando no sabemos, Padre, qué hemos de comer el día de mañana. Y tu palabra nos enseña que si tú cuidas las aves del cielo que no trabajan, que no hilan, ¿cuánto más tú como nuestro Padre no cuidarás de nosotros?
Así que estamos confiados, Señor, en tu gracia. Y permite que las mentes de cada hermano que está atravesando un momento difícil, Señor, y que está atravesando problemas, ya sea de salud, ya sea económicos, familiares, matrimoniales, Señor, de cualquier tipo de problema, Padre, que esté atravesando mis hermanos en este momento, o incluso los amigos, puedan, Señor, recibir el consuelo y la paz de Dios que pueda guardar sus mentes y sus corazones. Señor, te ruego por aquellos que sufren. Ayúdalos, Padre, de una manera especial. Hazles ver, Señor, que tu amor es perfecto y es incondicional sobre cada uno de ellos. Señor, permítenos a nosotros como iglesia bíblica, fe y gracia continuar, Señor, enseñando verdades fundamentales. Padre, úsame a mí para transmitir tu palabra claramente, que no sea yo en mi humana mente en mi conocimiento humano, Señor, quien hable, sino que seas tú directamente mostrando tu palabra, yo solamente siendo un instrumento para transmitir ese mensaje, Señor, tal y como está escrito. Ayuda a mis hermanos para que puedan entender estas verdades también y podamos ser edificados unos a otros en el conocimiento de la verdad. Te doy gracias, Señor, porque sé de que aún en los momentos difíciles tú soberanamente, Señor, los permites para que podamos aprender a depender de ti. Y sabemos por lo que dice tu palabra en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas van a ser buenas, pero sí sabemos, Padre, que todas las cosas que tú permitas en tu voluntad servirán para un propósito divino tuyo, Señor, en nuestra vida. Así que te ruego, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndonos siempre y permitiéndonos, Señor, presentar el Evangelio a todo aquel que demande razón alguna. Y también esclarecer el Evangelio en la mente de cada hermano y hermana para que podamos ser efectivos a la hora de transmitir el único mensaje que puede marcar la diferencia entre una eternidad en el infierno y una eternidad contigo en el cielo. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queremos en este momento empezar con nuestro estudio de la palabra del Señor y queremos continuar con la segunda parte de la lección número 1 de Romanos. El viernes pasado estuvimos enseñando el tema, la importancia de la gracia y los 3 tiempos de la salvación. Hoy vamos a ver los 3 tiempos de la salvación, pero me gustaría que hagamos un resumen de lo que vimos el día viernes de la semana pasada. Y también si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez, entonces esto puede servir también como un pequeño repaso de lo que hemos estado aprendiendo. En nuestro primer estudio hablamos acerca del por qué es importante tener un entendimiento de la gracia. Y empezamos hablando sobre la pregunta, ¿qué es la gracia? ¿Ya? Y vimos que en el diccionario de la lengua española define este término como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente, ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de las bienaventuranzas. La gracia son todas las riquezas de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor, porque ya conocéis la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, la gracia tiene 2 significados. El significado primario es que la palabra gracia en el español es traducida a la palabra griega charis. Y charis tiene como significado principal el favor o bondad de Dios. Oiga bien, esto es importante. Para alguien que no la merece ni la puede ganar.
No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer suficientemente bueno y perfecto como Dios para que pueda merecer el favor o ganarse la justicia perfecta de Dios. El punto 2 decía, los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo a usar esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. La gracia es cuando yo recibo algo que no merezco. Hay una diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es cuando no recibo lo que merezco. Bíblicamente yo lo que merezco es la muerte, es el castigo, pero Dios no nos dio lo que merecemos. Incluso, en cambio, o de forma contraria, nos mostró su gracia, y su gracia es que Él nos dio lo que no merecemos. Él nos ha dado una salvación que no merecemos, una salvación que no está basada en las obras del hombre, sino que está basada en la obra perfecta de Jesucristo. San Juan capítulo 1 versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que el significado secundario de la palabra gracia, que es de la misma palabra griega charis, es traducida en el idioma español por la palabra gracias. Ahora la palabra aquí charis está traducida en el español con la palabra gracias, con S. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, mas gracias, charis, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos la gracia inmerecida de Dios, esa gracia nos motiva a nosotros a ser agradecidos. De hecho, creo que las personas más agradecidas en el mundo deberíamos ser nosotros los creyentes. Al haber sido tratados por Dios en su gracia, esa gracia motiva a usted y me motiva a mí a ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. Pero este agradecimiento en su vida no puede venir sin antes usted tenga un entendimiento realmente de lo que es la gracia de Dios y por qué era tan importante que Dios lo tratara en su gracia. Punto 2. Así que el significado secundario de la palabra charis o charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo después de que uno ha sido salvo por la gracia. Hay personas hoy en día que no tienen un entendimiento de la gracia y cuando les preguntan ¿por qué usted vive para Jesucristo? Ellos dicen, yo vivo para Jesucristo porque tengo miedo de irme al infierno. Una respuesta como esta solamente demuestra que usted no tiene entendimiento de la gracia de Dios. Cuando usted conoce la gracia de Dios, usted se da cuenta que la salvación, que esa salvación tan segura, tan eterna que Dios le ha dado, no fue obtenida por usted, por sus obras o por mérito propio, sino que la salvación fue obtenida porque usted puso su fe únicamente y solamente en la obra de Jesucristo en la cruz. Y cuando usted entiende esa verdad, usted puede disfrutar la vida cristiana por gratitud, no por miedo a ir al infierno. ¿Qué pasaría si usted tiene una esposa o tiene un esposo y usted supiera que esa persona está a su lado por miedo y no por gratitud o por amor? ¿Verdad? Eso sería bastante incómodo para usted. Eso es lo mismo que sucede con muchos cristianos. Muchas personas no entienden la gracia de Dios, no han comprendido por qué la salvación es por gracia, no entienden la gracia de Dios y por eso ellos no viven la vida cristiana por gratitud, sino por miedo a perecer. Mas, sin embargo, los que hemos aprendido el Evangelio según la Biblia, sabemos y estamos seguros por las Escrituras que la salvación no es obtenida por mérito propio, sino únicamente por la obra perfecta de Jesucristo. Así que 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo, dice Pablo, mire lo que decía Pablo, me constriñe, o nos constriñe, no solo a él, sino a nosotros, pensando esto. ¿Qué es lo que a Pablo
lo motivaba a vivir la vida cristiana? ¿Qué es lo que lo impulsaba a Pablo a vivir para Cristo? Bueno, él recordaba algo que había sucedido, algo que Dios había hecho por él. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta parte del versículo no está hablando de Cristo. Pablo recordó la desgracia heredada por Adán. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Adán murió espiritualmente, esa muerte espiritual también fue heredada a cada uno de los seres humanos. Y luego todos hemos muerto. Por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado de la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el versículo 15, después de presentar las malas noticias a Pablo, de recordar que él era un pecador por heredad y también por acción, él recordó que hubo alguien que murió por todos, y ese es Jesucristo en el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Oiga, murió por ti, murió por mí, murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso solamente es posible cuando tú entiendes la gracia de Dios, y esta gracia te motiva, te constriñe, como dice Pablo, te impulsa a vivir para Jesucristo, por gratitud. Entonces, la importancia de la gracia. ¿Por qué es importante tener un entendimiento de la gracia? Número uno, porque es la base para recibir el regalo de la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice claramente, no dice por ley, no dice por obras, sino que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice, no por obras. Oiga, no por obras. ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. También es importante tener un entendimiento de la gracia, porque es el medio para vivir la vida piadosa. Enseñábamos de que la gracia quiere no solamente salvar al hombre, sino también la gracia de Dios fue dada para que sirva como un maestro, alguien que está dando una enseñanza. ¿Y qué enseñanza quiere darnos esta maravillosa gracia? La enseñanza de cómo vivir una vida piadosa. Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Punto 3. También, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque es la base para el crecimiento espiritual genuino. Hay una gran parte de creyentes hoy en día que muy sinceramente quieren crecer espiritualmente. Lastimosamente no saben cómo crecer espiritualmente. Hay dos cosas en las cuales Dios quiere que crezcamos para tener quiere que sepamos para tener un crecimiento espiritual genuino. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, antes que cualquier otra cosa, creced en la gracia. Oiga, creced en la gracia. Y dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted no va a tener un crecimiento espiritual genuino en su vida como creyente si usted no crece en su entendimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde está ese entendimiento? Ese entendimiento está en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios tiene que decir de sí mismo. Y Dios quiere enseñarnos a través de su gracia, usando su palabra y el poder de su Espíritu Santo, para hacernos entender esa maravillosa gracia, ese favor que tuvo con nosotros aún sin merecerlo, y haciéndonos entender quién es su Hijo Jesucristo y qué es lo que ha hecho por nosotros y por qué lo hizo. También, ¿por qué es importante tener un entendimiento de la gracia? Porque es la fuente del servicio que honra a Dios. Muchos de nosotros como pastores animamos a los creyentes a servir a Dios. Queremos, es nuestro anhelo tener una iglesia donde las personas puedan servir a Dios por las motivaciones correctas. Como pastores estamos llamados a enseñar las verdades de la gracia de Dios, porque
Solo entendiendo la gracia de Dios, usted va a tener la motivación para servir a Dios de manera correcta. Mire lo que dijo Pablo, cuál era la razón por la cual él había servido más que todos los contemporáneos de él en aquel entonces. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Note, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Primero mencionó en este versículo, ¿cuántas veces mencionan la palabra gracia? Dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Mire, había trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En un versículo 3 veces mencionó la palabra gracia. ¿Por qué? Porque la gracia era para Pablo la fuente del servicio que honra a Dios. Número 5. La gracia es importante que la entendamos porque es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, dice este versículo, oiga, claramente, del Evangelio de la gracia de Dios. En cierta oportunidad una persona dijo, vamos a ir a evangelizar. Y se fueron a evangelizar al pueblo y comenzaron a decir, a tocar las puertas de las personas, y las personas les abrieron las puertas, y los hermanos que estaban evangelizando dijeron, buenas tardes, queremos pedirles el permiso para que nos dé un tiempo para poder hablarle el evangelio. Pero cuando comenzaron a hablar, ellos no hablaron nada de Cristo, no hablaron nada de la obra de Cristo. Ellos hablaron de sus logros, de sus transformaciones, hablaron de la pintura, de los pantalones, hablaron del día sábado, hablaron sobre el bautismo, sobre demonios, sobre diferentes temas de la Biblia. Y del que menos hablaron fue de Jesucristo y su obra. Tenemos que ser claros en cuanto a lo que es el mensaje del Evangelio según la Biblia. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Mire lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Voy a dar tiempo para que usted lo busque en su Biblia, porque usted tiene que saber, según la Biblia, qué es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Pablo en el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué estaba declarando Pablo? El Evangelio que ya les había predicado, el Evangelio que ya habían recibido y el Evangelio en el cual estos hermanos también estaban perseverando. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Versículo 3, vea el versículo 3 y vea la parte B del versículo 3. ¿Qué es el Evangelio? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Vea la parte B de este versículo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Evangelio no trata de ti, el Evangelio no trata de mí, el Evangelio no trata de mis rangos, el Evangelio no trata de mis logros, el Evangelio no trata de cuántos años tú tienes. Es bueno, démosle gloria a Dios, demos testimonio a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero si tú vas a hablar el Evangelio de la Biblia, no puedes enfocar el mensaje en ti y en tus logros. El Evangelio trata de Cristo y de la obra que Él hizo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4. Dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces es importante tener un entendimiento de la gracia porque es el enfoque del mensaje que debemos de predicar. El enfoque de nuestro mensaje en el Evangelio es Cristo y su obra. También el punto 6, ahí nos vamos a saltar unas presentaciones. El punto 6 es que es importante tener un entendimiento de la gracia porque es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Si hay una verdad que Dios quiere que los creyentes conozcan, si hay una verdad que Dios quiere que los creyentes sepan, si hay una verdad que Dios quiere que los creyentes aprendan, vivan y sean establecidos, es la verdad del Evangelio de la gracia de Dios.
Entonces eso es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Que esta es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Denme un segundo, por favor. Entonces, vamos a ver. Entonces, esta verdad es en la cual Dios quiere que seamos nosotros establecidos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 13:9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Oiga, qué buena advertencia. Dice, no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y también extrañas. Hay tantas doctrinas diversas allá afuera, pero son extrañas. ¿Y por qué son extrañas? Por una sencilla razón, porque no son bíblicas, porque no están soportadas según la verdad bíblica de Dios, la final autoridad de la palabra de Dios, sino que están sustentadas por el pensamiento humano, por filosofía humana. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos recibiendo ese tipo de enseñanza. Hoy en día a los creyentes les cuesta estar en una enseñanza bíblica. Les gustan mucho las enseñanzas motivacionales, no son malas, pero muchas de las cosas que vemos allá afuera no son bíblicas. Si usted quiere ser un creyente establecido, realmente afirmado en las cosas de Dios, usted necesita aprender sana doctrina. Usted necesita conocer verdades fundamentales de la palabra de Dios. Verdades que van a ser un fundamento para su vida, una manera en la cual usted va a ser establecido, arraigado en estas verdades que van a ser la base para su crecimiento espiritual. Entonces Dios dice, no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar, oiga, el corazón con la gracia, con la enseñanza de la gracia, no con viandas o enseñanzas que no aprovechan a los que han sido ocupados en ellas. Hay creyentes que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio y todavía siguen con enseñanzas que no aprovechan y que lo único que hacen es acarrear disputas, acarrear pleitos, provocan una situación que no entra en la voluntad del Señor. Entonces Dios quiere que seamos establecidos en la gracia de Dios. Y la última, porque es importante tener un entendimiento de la gracia, es porque es la regla de vida para todo creyente. Entonces vamos a estar viendo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Más adelante, hermano. Ahí. Es la regla de vida para el creyente, ¿verdad? Así que Romanos 6:14, un clic más, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si hemos de aprender las verdades de la palabra del Señor, Dios también quiere que nuestra regla de vida no sea una regla de vida basada en la ley, sino una regla de vida basada en la gracia de Dios. Esa tiene que ser nuestra regla de vida. Y vamos a estudiar este versículo con más detalle cuando lleguemos en un desarrollo más avanzado de este estudio de los romanos. Pero ahora queremos decirles que en nuestro estudio de los romanos va a ser un estudio versículo a versículo, desde el capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo perdón, en este estudio de Romanos? Bueno, vamos a estar viendo una introducción del capítulo 1, versículo 1 al 17. Vamos a estar viendo el tema del pecado y la condenación, la justicia de Dios requerida, capítulo 1, versículo 18, el capítulo 3, versículo 20. Vamos a estar viendo la salvación y la justificación, capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21. Vamos a estar hablando de la justicia de Dios recibida. Anteriormente vimos la justicia que Dios requiere. Ahora vamos a estar viendo la justicia de Dios recibida, cómo el hombre puede recibir esa justicia. Y en los capítulos 6 al 8, 17 vamos a estar viendo el tema de la salvación y la santificación. Dios no solamente quiere que tú recibas su justicia, sino que Él quiere reproducir esa justicia en tu vida. Y por último vamos a estar viendo el tema de la salvación y la glorificación en los capítulos
en el capítulo 8, versículo 18 al 39, que es la justicia de Dios realizada. En este tema vamos a estar estudiando la gracia, como lo hemos estado haciendo desde la primera lección. Vamos a estudiar más ampliamente el tema de la ley. Vamos a discutir con la Biblia el tema de la salvación, el tema de la seguridad eterna. Vamos a aprender sobre la vida cristiana. Y todo esto lo vamos a hacer de una manera que está plasmada en la Escritura. Isaías 28:10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Hay algo que quiero comentar. Cada vez que nosotros vamos a estudiar verdades de la palabra del Señor, cometemos un error muchas veces. Nosotros nos gusta no estudiar un pasaje según el contexto, sino que la mayoría de personas agarran un versículo aislado y sacan una doctrina del versículo aislado. Y eso no es correcto. Isaías nos recuerda que debe de ser mandato tras mandato y dice renglón tras renglón. ¿Sabe qué significa eso? Versículo a versículo. Cuando usted estudia la palabra de Dios contextualmente, versículo a versículo, usted puede respetar la doctrina que está claramente enseñada en ese pasaje, en ese libro y en la Escritura. Ahora, eso es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos, y queremos ahora entrar al tema de los 3 tiempos de la salvación. Y queremos pedirles, mis amados hermanos, que por favor pongan mucha atención a este tema que vamos a estar viendo, ¿verdad? Hemos decidido hacer a esta hora esta enseñanza porque hay hermanos en otros países que van a estar viendo esta enseñanza y que ellos quieren ser edificados también. Ahora vamos a estar estudiando el tema de la salvación, de los 3 tiempos de la salvación. Debemos de considerar esta doctrina fundamental en las Escrituras. Para algunas personas, cuando escuchan los 3 tiempos de la salvación, dice: bueno, yo nunca he escuchado esto de los 3 tiempos. Pero déjeme explicarle un poco. Cuando nosotros estudiamos el tema de la salvación, tiene que darse cuenta de algo, que en la mayoría de los versículos que hablan de la salvación en el Antiguo Testamento, una gran parte, no todos, pero una gran parte de todos los versículos que hablan de la salvación en el Antiguo Testamento hablan de una salvación física. Encontramos muchos versículos escritos por David donde él pedía a Dios que lo salvara de sus enemigos. Pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el enfoque no es una salvación física, sino una salvación espiritual. Y cuando hablamos de una salvación espiritual, la salvación espiritual en la Biblia está descrita en 3 tiempos. Está descrita en el tiempo pasado como la salvación de la pena del pecado, en el tiempo presente como la salvación del poder del pecado, y en el tiempo futuro como la salvación de la presencia del pecado. Bueno, términos quizás difíciles de entender para muchas veces en nuestra mente, pero queremos explicar más abiertamente esto. Y queremos empezar viendo este versículo de Romanos 13:11. Hemos estado enseñando en las lecciones anteriores y en una gran parte de enseñanzas en nuestra iglesia, mostrando con la Biblia que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe solamente en Cristo. Incluso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:30 y 31, vemos el caso de Pablo y el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo le pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay más de 166 versículos en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, que nos hablan de que la salvación por gracia es por medio de la gracia, es por gracia, por medio de la fe solamente en Cristo. Entonces, hemos aprendido que en el momento que una persona pone su fe solamente en Cristo, en ese momento la persona es salva de la pena del pecado. Dicho de otra manera, es salva de ir al infierno.
esa persona nunca estará en peligro de ser condenada en el infierno, desde el momento que pone su fe solamente en la obra de Cristo, desde el momento que esa persona depende solamente de Cristo y no de sus obras. Entonces, si nosotros recibimos la salvación en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, entonces ¿por qué encontramos versículos como Romanos 13:11 que dice, y esto es conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos? Pastor, si usted nos ha estado enseñando con la Biblia, y la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe sola en Cristo, y que en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo recibimos la salvación, entonces ¿por qué este versículo está haciendo alusión a una salvación que viene en el futuro y que se está acercando cada vez más? Entonces, ¿cuándo es que uno recibe la salvación? ¿En el momento que cree, o una salvación que uno va a recibir en el futuro? Bueno, este versículo pareciera que está diciendo que hay una salvación que se viene acercando cada vez más, que está en el futuro, pero que se viene acercando cada vez más. Bueno, esto es la razón por la cual es importante entender los tres tiempos de la salvación. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos salvos de la pena del pecado, pero hay otros dos tipos de salvación, de la salvación espiritual, que una se realiza en el tiempo presente y la otra es la del tiempo futuro, que es la salvación de la presencia del pecado. Y cuando digo la palabra pecado, es importante que usted entienda que la palabra pecado en la Biblia está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cada vez que esté en un versículo escuche la palabra pecado, según su contexto, en una gran parte, esa palabra está hablando de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es la tendencia que todos nosotros los seres humanos tenemos de hacer lo malo. Es la tendencia que todos tenemos de hacer lo que va en contra del carácter santo de Dios. Nadie necesita enseñarle lo malo a alguien. Todos traemos por herencia esa naturaleza. Si no, permítame demostrárselo. De un gatito y una gatita, ¿qué nacen? Gatitos. Y de un pecador y una pecadorcita, ¿qué nacen? Pecadorcitos. Entonces todos hemos nacido, como dijo David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué en pecado? Porque tanto el papá de David como la mamá de David tenían una naturaleza pecaminosa. Así que es importante que usted entienda eso. Entonces este versículo está hablando de una salvación en el futuro que se viene acercando. Pero también está Filipenses 2:12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo ha sido muy mal interpretado por muchas personas. Este versículo no está diciendo que guarde la salvación. Este versículo está diciendo que en la salvación que tiene, que usted esté ocupado en esa salvación, que esté siendo un creyente de provecho en esta salvación, con temor, con respeto, basado en la voluntad de Dios. Entonces, miren lo que este versículo está diciendo. Está hablando de una salvación en el presente, una salvación que tenemos en el presente. Entonces, en la Biblia, la salvación espiritual, en una gran parte de los versículos del Nuevo Testamento, está expuesta la salvación espiritual en tres tiempos. Una salvación en el tiempo pasado, una salvación en el tiempo presente y una salvación en el tiempo futuro. Vamos a ampliar este tema con este maravilloso tema de los tres tiempos de la salvación. Y vamos a ver la primera salvación que está en el tiempo pasado. En el pasado, nosotros hemos sido salvos de la pena del pecado. ¿Por qué decimos en el pasado? Porque para los que somos hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hubo un día en el pasado en el cual pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo solamente para ser salvos. Algunos de nosotros quizás no recordamos la fecha exacta, pero hermanos, tenemos una idea aproximada de cuál fue la fecha en la cual pusimos nuestra fe solamente en Cristo.
Y en ese tiempo, en el pasado, en ese tiempo que usted puso la fe solamente en Cristo cuando escuchó el Evangelio de la gracia de Dios, en ese momento usted fue salvo de la pena del pecado. Fue salvo de ir al infierno. Y en el momento que usted puso la fe sola en Cristo, Dios murió. Usted sabe que usted creyó en aquel sacrificio donde Jesucristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una persona me dijo un día, pastor, yo creo que Cristo murió por mis pecados pasados y presentes, por mis pecados pasados, pero por mis pecados presentes y futuros no. Yo le respondí de la siguiente manera. Cuando Cristo murió, hermano, ¿usted había nacido? Y me dijo, oh no, ciertamente no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió, si usted no había nacido, y si Cristo murió por sus pecados, quiere decir que todos sus pecados eran futuros. Ya Jesucristo ya sabía qué pecados usted iba a cometer. ¿Cómo puede Jesucristo morir por los pecados del hombre si no conoce cuáles son sus pecados? Entonces, todos los pecados fueron pagados por Jesucristo. Recuerde las últimas palabras de Jesús en la cruz. Él dijo, consumado es. Esa palabra consumado es un término financiero romano que es tetelestai, consumado, y significa la deuda ha sido pagada. La deuda de sus pecados, los míos, han sido pagados por Jesucristo en la cruz. Y cuando usted puso su fe en ese pago perfecto, en esa persona que hizo una obra maravillosa para salvarlo a usted y a mí, nosotros se nos ha atribuido la justicia de Cristo. Vea lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Note este versículo que está diciendo. Si usted quiere entender el tema de la salvación, no va a poder entenderlo mediante la sabiduría del mundo. Usted no va a llegar a un entendimiento correcto de las Escrituras poniendo como base la sabiduría humana. Una vez un creyente me dijo que para entender la Biblia, uno primero tiene que entender sociología. No, la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En cambio, el espiritual las entiende, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Cuando se trata del tema de la salvación, no es la sabiduría humana la que te puede llevar a un entendimiento correcto, sino la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría está en la palabra de Dios. Y en esta palabra hay una buena noticia que nosotros le llamamos el Evangelio. Y cuando nosotros escuchamos en el Evangelio, según esta palabra, encontramos la sabiduría que viene de Dios, el conocimiento de lo que Dios dice de cómo el hombre puede salvar a las personas. Ese mensaje que se predica, ese conocimiento que se transmite a través de las Escrituras a las personas, muchos hombres seculares lo consideran como locura. Por eso dice que Dios se agradó salvar a la humanidad, a los creyentes, por lo que personas consideran que es locura. Pero para nosotros no es locura, sino que es la buena noticia de salvación. Romanos 1, 16 y 17, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 nos dicen cómo es esta salvación de la pena del pecado y cómo puede ser atribuida a cada uno de nosotros. Porque por gracia soy salvo, y ya explicamos que era gracia, el favor inmerecido de Dios. Dice, por medio de la fe. La palabra fe significa depender en, confiar en, depender solamente de la obra de Cristo. Si usted es una persona que no ha entendido todavía por las Escrituras que usted no puede ser salvo por obras, usted, lastimosamente, amigo, no tiene salvación. Usted necesita entender
que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer, no hay obra que usted pueda hacer tan perfecta a la cual usted merezca el regalo de Dios. La salvación dice que es por gracia, es un favor inmerecido. La salvación no es una recompensa como muchas personas piensan. La salvación es un regalo. Una recompensa es el pago que yo recibo por haber hecho un trabajo. Si la salvación es por gracia, si la salvación es un regalo, entonces quiere decir que no hay obra que yo pueda hacer para merecer esa salvación. De hecho, hay una pregunta lógica en mi mente para usted. Si usted pudiera ser salvo por obras, ¿por qué vino Cristo entonces a morir en la cruz? Conteste esa pregunta. Si usted puede ser salvo por obras, ¿para qué tuvo que mandar Dios a su Hijo a morir por usted si usted podía ser salvo por obras? Por eso Pablo a los Gálatas le dijo, no desecho la gracia de Dios. No la deseche usted, porque la salvación es sobre la base de la gracia de Dios por medio de la fe. Es un regalo de Dios la salvación. Y dice, no por obras. ¿Y por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo obtuvimos esa salvación de la pena del pecado? Esa salvación de ir al infierno fue por medio, dice, de la fe solamente en Cristo. Tito capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando usted lee estos versículos, obras de justicia, tiene que entender que aquí está hablando de buenas obras, o las obras que usted considera que son justas que una persona haga. Si una persona cree que usted es salvo por las buenas obras que usted hace, hay una pregunta que yo le haría. ¿Cuántas obras entonces tendría que hacer? ¿Cómo usted puede saber que ha hecho suficientes cosas buenas para ser salvo? Usted estaría esta noche quizás con sus ojos muy abiertos en la cama pensando, ¿habré hecho suficientes obras para que Dios me salve? Y si Cristo viene ahora, ¿me iría con Él? ¿Será que hice suficientes obras? ¿Cuántas obras tendría que hacer? Tendría que hacer todas las obras. ¿Quién puede hacer todas las obras? Si a veces nos piden un favor y no lo hacemos. Entonces, nos salvó no por obras, no por buenas obras que nosotros hayamos hecho, dice, sino por su misericordia. ¿Y qué es misericordia? No darnos lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte, y nosotros como pecadores merecíamos el infierno. Pero Dios no nos dio un infierno que merecemos, sino que nos ha dado algo que no merecemos, y eso es gracia. Nos ha dado un cielo que no merecemos. Y lo ha dado no por obras que nosotros hagamos, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y para la renovación en el Espíritu Santo. Y dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, no por tus obras, no por tu mérito, sino por la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Teológicamente, esa palabra teológicamente significa teo, significa Dios. Lógica significa conocimiento. Teológicamente esa palabra significa el conocimiento sobre Dios o la doctrina, el conocimiento de la doctrina de Dios. Teológicamente se le conoce a esta enseñanza como justificación. Y justificación significa ser declarado justo. En un juicio, una persona, aun siendo culpable, puede ser declarada justa. No que sea justa, porque nosotros no somos justos, pero judicialmente en la corte de Dios hemos sido declarados justos no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. ¿Y cuándo ocurre esto? En un punto de tiempo en el pasado. ¿Cuándo? Cuando usted pone su fe en Cristo. Para el inconverso esto no es una realidad todavía, pero en el momento que ponga su fe en Cristo, el siguiente día, esto va a ser un punto de tiempo en el pasado. Para muchos de nosotros es un punto de tiempo en el pasado. ¿Por qué? Porque un día atrás, en una fecha muy atrás, yo puse mi fe solamente en Cristo. ¿Cuál es la condición entonces para ser salvos? Lo hemos visto en 1 Corintios, en Efesios y en Tito, y es por medio de la fe solamente en Cristo. La respuesta correcta al Evangelio, la respuesta correcta a la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la fe sola en Cristo. La siguiente salvación que está en la Biblia, el siguiente tiempo de la salvación espiritual en la Biblia es el tiempo presente. Y esta es la salvación del poder del pecado.
Déjeme explicarle algo en este cuadro. Todos nosotros, aunque ahora somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, y nosotros pusimos nuestra fe sola en Cristo, todavía tenemos un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. En el momento que usted creyó en Cristo, Dios le dio a usted una nueva naturaleza. Dios le dio el Espíritu Santo. Y tiene una nueva naturaleza ahora, pero sigue todavía teniendo una naturaleza pecaminosa. Hágase la pregunta, ¿por qué ahora que es salvo, por qué ahora que es creyente, todavía usted continúa pecando en muchas cosas? Déjeme preguntarle, ¿mentía usted antes de ser salvo? Yo sé que su respuesta es sí. Le hago la otra pregunta, ¿miente usted ahora que es salvo? Si usted me dice que no, usted está mintiendo. Porque la Biblia dice que el que dice que no miente es un mentiroso. Por lo tanto, nosotros podemos saber muy fácilmente que todavía, aunque somos salvos, aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos una salvación de la pena del pecado, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, heredada por Adán, que está ahí dentro de nosotros. Pablo en Romanos capítulo 7 decía que él tenía en su cuerpo la naturaleza pecaminosa. Pablo decía, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero una cosa entiendo, decía Pablo, no, porque lo que hago, no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Recuerde lo que le dije, el pecado, la palabra el pecado, está hablando de la naturaleza pecaminosa. Pablo entendía que aunque él era salvo de la pena del pecado, del infierno, en el tiempo presente todavía tenía en su cuerpo la naturaleza de pecado. Pero es importante que usted entienda algo, que la naturaleza pecaminosa siempre pone el yo primero antes que glorificar a Jesucristo. Ninguna naturaleza pecaminosa va a guiar a las personas a buscar de Dios. La naturaleza siempre, el pecado, la naturaleza pecaminosa va contraria a la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa siempre quiere satisfacer sus deseos, no satisfacer la voluntad de Dios. Y esta naturaleza va a querer al creyente que ya fue salvo de la pena del pecado, va a querer inducirlo a vivir una vida de pecado en el presente, aún siendo salvo. Por eso vamos a ver cómo estos versículos están presentados. Y el primero de ellos es Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer como el querer. Así Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire este versículo que está hablando. Dice, ocupaos en vuestra salvación, una salvación que tenemos en el presente y que tenemos que ocuparnos en ella. La pregunta que yo quiero hacerles es que en este pasaje de Filipenses, Pablo está diciendo que nos ocupemos en qué cosas. ¿En qué cosas debe de ocuparse un creyente que tiene la salvación? El capítulo 2, versículo 12, nos está hablando de ocuparnos en ciertas cosas. Pero ¿en qué cosas debemos de ocuparnos? Mire lo que dice los versículos antes de Filipenses capítulo 2. Veamos el versículo 1 para que tengamos un poquito de contexto. Veamos en qué cosas debemos de ocuparnos. Déjeme buscar. Miren qué cosas. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Y dice, ¿en qué cosas debemos de ocuparnos? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo que todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, ¿en qué cosas debemos de ocuparnos? Bueno, ocupémonos en la palabra. ¿Qué pasaría? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si usted en este momento no estuviera aprendiendo la palabra de Dios aquí? Quizás usted estaría ahorita viendo algo en el Facebook no edificante. Quizás usted estaría viendo una novela. Quizás usted estaría viendo un programa televisivo. Quizás usted estaría viendo otro tipo de cosas que no va a traer una edificación espiritual para su vida. Pero cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, de alabarle, de regocijarse con los hermanos, hablar la palabra de Dios con ellos, ¿verdad? Usted va a tener menos tiempo para hacer el pecado. Entonces, Dios quiere que estemos ocupados en las cosas que tienen que ver con lo eterno, porque mientras más ocupados estemos en las cosas eternas, menos tiempo vamos a tener para las cosas que nuestra naturaleza quiere que hagamos. ¿Y qué va a pasar si usted se ocupa en las cosas eternas y no en las cosas que no son eternas y que pueden llevarlo a satisfacer los deseos de la carne? Si usted se ocupa en las cosas de Dios, usted puede ser salvo de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de vivir las cosas que su naturaleza pecaminosa quiere que haga. Vea el versículo 16 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos dicho que nadie puede salvarse a sí mismo. Por lo tanto, este versículo está hablando de que una persona puede salvarse a sí misma, pero no está hablando de la salvación de la pena del pecado en el infierno, sino de la salvación del poder del pecado. Y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo, porque hay tres enemigos que un creyente tiene: el mundo, Satanás y su naturaleza pecaminosa. A Satanás le gusta usar el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y todo esto le gusta hacerlo Satanás para seducir a su naturaleza pecaminosa. Entonces el peor enemigo que tiene un creyente no es el hermano de la iglesia. El peor enemigo no es su vecino, el peor enemigo no es su jefe, el peor enemigo no es su familia, el peor enemigo suyo es su naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa que está ansiosa de que usted le obedezca y haga lo que ella quiere. Pero cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, usted no va a tener tiempo para las cosas del mundo. Y si usted no tiene tiempo para las cosas del mundo, usted se va a salvar de que las consecuencias por estar ocupados en las cosas, en los deseos que la naturaleza pecaminosa quiere, usted se va a salvar de esas consecuencias. Veamos el último versículo, Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
la palabra alma aquí no está hablando de que el alma sea salva del infierno. Pero en la Biblia la palabra alma es una descripción también para el hombre, o la vida, para hablar la totalidad de la vida del hombre. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el rey David, en los tiempos que tenía que salir a la guerra, él prefirió quedarse en el terrado de la casa y mandó a sus generales a pelear por él. Cuando había una guerra, David era el primero que tenía que estar al frente de la batalla, pero él decidió quedarse ahí en el terrado del palacio. ¿Y qué pasó según la historia? Desde la terraza vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y esa era Betsabé. Y nosotros conocemos la historia. ¿Qué hubiera pasado si David, en lugar de estar de ocioso en el palacio, hubiera estado haciendo la voluntad de Dios? Él no hubiera tenido tiempo para estar satisfaciendo los deseos de su carne. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese pecado? Bueno, David cometió adulterio y mató al esposo de Betsabé. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vino un niño producto de esa unión. El niño murió. La familia de David se desintegró. Uno de los hijos de David, Absalón, quería matar a su padre. En el segundo pecado de David fue hacer un censo. En ese censo murieron 70,000 hombres. Y cuando Dios estaba a punto de destruir a todo Israel, David dijo: Señor, ¿quién ha pecado? No fueron ellos, fui yo. Una de las cosas que tenemos que saber es que si David hubiera estado enfocado en Dios y en su palabra, él hubiera estado haciendo la voluntad de Dios. Pero en el momento que nosotros no nos ocupamos de las cosas de Dios, tiempo tenemos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Y cuando satisfacemos nuestros deseos de la carne, entonces van a venir las consecuencias. Dios ha perdonado todos tus pecados, pero no te promete que las consecuencias del pecado en esta vida, en el presente, no las recibas. Tenemos que ser claros en eso. Por eso Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una vida constante de práctica del pecado en el creyente puede llevarte a la muerte física. Dios prefiere mejor llevarse a uno de sus hijos que anda viviendo en pecado que tenerlo en el mundo dando mal testimonio de él. Su alma es salva. Él ha sido salvo de la pena del pecado, del infierno, pero muy posible muchos creyentes no sean salvos de las consecuencias de vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque no están dependiendo de Cristo. No están ocupados en esa salvación. Por eso, teológicamente, esta doctrina se le conoce como santificación. Recuerde que justificación era ser declarado justo, pero santificación significa ser hecho progresivamente justo. Y esto sucede en un proceso de tiempo. En la justificación, la salvación de la pena del pecado se recibe en un punto del tiempo en el pasado. Pero en la santificación, esto no es un punto de tiempo, sino que es un proceso de tiempo que empieza desde que usted ha puesto su fe en Cristo hasta que usted muera o venga a Cristo por su iglesia en el rapto. Entonces, ¿qué debe de hacer la persona? Colosenses nos dice que de la misma manera como recibimos al Señor Jesucristo, andemos en Él. Así como usted puso su fe solamente en Cristo para la salvación, así también usted ponga su fe para vivir la vida cristiana solamente en Cristo. Así que vamos a estar hablando más sobre esto. Y la última salvación con la cual quiero terminar esta enseñanza esta noche es la salvación de la presencia del pecado. Pablo en el capítulo 7, versículo 24, quiero que usted vea esta frase de Pablo en Romanos 7, 24. Mire lo que dijo Pablo. En los versículos antes, versículo 18, mire lo que Pablo dijo. Versículo 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra pecado es naturaleza pecaminosa. Y mire lo que dice. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo no quería pecar en contra de Dios. ¿Cuántos de nosotros como creyentes hemos estado en esta condición muchas veces? Hemos estado noche tras noche, Señor, ayúdame, no quiero pecar, no quiero hacer lo malo en contra de ti. Y de repente, hermanos, vemos que el siguiente día estamos haciendo lo que no queremos hacer. Y vamos a estar hablando en estas lecciones de Romanos, entonces, cómo tener éxito en nuestra vida cristiana. Pero lo cierto y la realidad muchas veces de nuestra vida es de que, aunque no queremos pecar en contra de Dios, ya siendo salvos, terminamos haciendo lo malo. Nosotros podemos tener una vida de apariencia en la iglesia. Decir, cuando nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Usted puede decir, yo estoy muy bien, estoy espiritualmente muy bien, pero usted sabe, en su conciencia usted sabe que ha pecado. Ha pecado con el pensamiento o ha pecado con acción. Y aunque la gente no lo ha visto, Dios sí lo ha visto. Y cuando usted termina haciendo lo que no quiere hacer en contra de Dios, hay un conflicto en usted. Y usted se siente como Pablo dijo en el versículo 24. Dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a librar a este cuerpo, verdad, que anda cargando a un muerto? Es lo que Pablo está diciendo en pocas palabras. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo dijo lo siguiente. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, creyentes, tienen que saber por las Escrituras que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios lo ha librado del poder que esta naturaleza tenía. ¿Eso qué significa? No lo ha librado de la naturaleza pecaminosa, ahorita en el presente, todavía la tiene, pero lo ha librado legalmente del poder que ella ejercía. O usted ahora es libre de presentarse a su naturaleza pecaminosa o presentarse a la nueva naturaleza, a las órdenes del Espíritu Santo. Pero mientras estemos en el presente, Dios quiere librarnos de las consecuencias de estar viviendo guiados por esa naturaleza pecaminosa. Y esto va a ser un proceso. Y Pablo dijo en el versículo 25, a la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y por qué daba Pablo gracias a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo nos ha salvado de la pena del pecado, nos está salvando del poder del pecado en nuestra vida diaria y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado. Y todos estos tres tiempos de la salvación, todo esto es posible por la obra de Cristo. ¿Y cuándo vamos a ser libres de la presencia del pecado? En otras palabras, ¿quién nos va a librar de esta naturaleza pecaminosa? ¿Cuándo va a ser el momento en el cual como creyentes ya no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa? De hecho, quiero decirles que una de las razones por las cuales todavía sufrimos es porque tenemos todavía en nuestro cuerpo una naturaleza pecaminosa. Esa es la razón por la cual nos enfermamos. Esa es la razón por la cual los creyentes no estamos exentos a enfermarnos del coronavirus. Esa es la razón por la cual los creyentes sufren hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que no solo nos pone expuestos a enfermarnos, a sufrir en el mundo, sino también que esta naturaleza quiere que vivamos una vida de fracaso espiritual. La pregunta es entonces, ¿quién va a librarnos de esto? ¿Cuándo va a ser el día en que ya no tengamos que estar luchando? ¿Cuándo va a ser el día en que no tengamos que sentirnos miserables día tras día, estar diciendo, Señor, no quería fallarte, pero te fallé? Pablo recordó la solución y Pablo dijo, gracias doy a Jesucristo. ¿Y por qué hay que dar gracias a Jesucristo? Porque Cristo ha prometido que así como Él resucitó de los muertos, así también usted va a resucitar con Él. Y cuando resucite, Dios lo va a glorificar. ¿Qué significa eso? Le va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo donde ya no habrá
naturaleza pecaminosa. Un cuerpo donde ya no tendrá la presencia del pecado en su vida. Y esto va a ser cuando Cristo venga por nosotros o muramos. Por eso Romanos 5, 9 al 10 dice, pues mucho más, estando ya justificado la salvación de la pena del pecado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, salvación en el futuro de la presencia del pecado. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, su Hijo, mucho más, estando ya justificados, reconciliados, estando ya salvos de la pena del pecado, seremos salvos por su vida también en el futuro de la presencia del pecado. Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. Así que hermanos, si usted ha estado dormidito espiritualmente, levántese. ¿Por qué? Ya es hora. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca esa salvación que Dios ha prometido y que Dios en su obra lo ha dado por hecho. Salvarnos por su gracia de la presencia del pecado, así como lo ha hecho de la salvación de la pena del pecado y del poder del pecado. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el contexto de este pasaje hemos visto de que hay 6 materiales que una persona puede utilizar para edificar sobre el fundamento del cual es Jesucristo. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. De estos 6 materiales, ¿cuáles son duraderos y cuáles son perecederos? Oro, plata, piedras preciosas son materiales duraderos. Pero madera, heno y hojarasca, usted les pone fuego y se consumen. Si usted sobre el fundamento que es Cristo, usted quiere vivir la vida, edificando su vida con estos materiales, y Cristo los prueba por el fuego, ¿qué va a sufrir usted? Pérdida de recompensa, según el contexto, pero no de la salvación. Y si usted le queda duda que va a ser salvo, mire lo que dice ahí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero no de la salvación, sino de las recompensas. El contexto lo dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una persona tiene segura la salvación de la pena del pecado. Pero es posible que usted no se salve de las consecuencias de vivir una vida de pecado en la vida práctica diaria, si usted no depende de Cristo solamente para su salvación en el presente. Pero aún así usted no viviera una salvación, no tuviera una vida de victoria, porque no ha aprendido a vivir la vida, Dios le promete que un día lo va a glorificar. Por eso el Señor dice que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Y vamos a estar viendo más sobre este pasaje, 1 Corintios 3:15. Por el tiempo no me queda para poder explicarlo mejor. 1 Tesalonicenses 5, 8, 9. ¿Cuándo es que vamos a ser salvos de la presencia del pecado? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación. ¿Y cuál es nuestra esperanza de salvación como hierro? Porque no nos ha puesto Dios para ira, para que estemos sufriendo la ira de Dios en el futuro, sino para alcanzar la salvación que Él tiene para nosotros en el futuro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto teológicamente se le conoce como glorificación. Justificación significa ser declarado justo. Santificación significa ser hecho progresivamente justo. Pero glorificación significa ser hecho completamente justo. Esa justicia que Dios te otorgó en el primer tiempo, la va a ir formando en el proceso de santificación, para terminarla con tu glorificación. Qué maravillosa salvación nos ha dado Cristo. Cristo nos ha salvado del infierno, del dominio de la naturaleza pecaminosa, del poder de la naturaleza pecaminosa, y un día en el futuro de la presencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo es suficiente. Por eso Pablo dice, su gracia es suficiente. Qué maravillosa verdad la cual debemos de aprender. ¿Y qué debemos de hacer? Tanto en la salvación del primer tiempo la fe era el requisito, como en el segundo tiempo la fe sola es el requisito.
como también para la salvación del último tiempo en la glorificación. La fe sola también es un ingrediente fundamental. ¿A dónde están los tres tiempos de la salvación en tres versículos de la Biblia? Tito 2, 11 y 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí está la salvación del primer tiempo en el versículo 11. ¿Dónde está la salvación del segundo tiempo? Bueno, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y la salvación del tercer tiempo? Versículo 13. Aguardando la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La glorificación bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermosa enseñanza! Lo cierto es que si la muerte llegara a mi vida o a la suya, tenemos una gran esperanza. Esa es la razón por la cual podemos tener la paz de Dios en medio de cualquier peligro. ¡Qué maravillosa salvación de Dios! Hemos visto a través de este tema los tres tiempos de la salvación, o mejor dicho, la importancia de la gracia y los tres tiempos de la salvación. Si usted ha sido edificado con esta enseñanza, le invito a que comparta más de esta palabra con otras personas. Si usted tiene alguna pregunta, puede escribirnos a nuestro Facebook de Iglesia Bíblica Fe y Gracia, y con gusto vamos a brindarle información y también a compartir con usted materiales de edificación. Si usted tiene alguna petición, escriba su comentario y con gusto vamos a estar orando por usted. Permítame hacer una oración para terminar esta noche. Qué bueno que a estas horas de la noche todavía usted está recibiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos, pero oremos antes de despedirnos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ha sido muy beneficioso estudiarla, Señor. Verdades, Señor, que muchas veces están ocultas en la mente de muchos creyentes. Si algún amigo ha estado escuchando esta enseñanza, que haya sido esta enseñanza, Señor, para aliento y motivación de sus vidas, para que sepan que pueden tener una salvación maravillosa. Y para que cuando nos pregunten, ¿es usted salvo?, nosotros podamos decir, he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Porque la salvación espiritual que tú has proveído a través de tu obra Jesucristo en la cruz, ha sido salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado y salvación de la presencia del pecado. Gracias, Señor, por el entendimiento de la gracia. Gracias por enseñarnos estas verdades. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te pedimos siempre tu provisión y cuidado sobre todos los hermanos. Ahí donde están, Señor, cada uno de ellos en este momento. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Ayúdanos a nosotros como iglesia para seguir enseñando estas verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, allí donde están en sus hogares, un abrazo a la distancia. Queremos decirle a la iglesia local que les extrañamos mucho. Quisiéramos estar con ustedes, pero Dios ha permitido esto para que podamos desde nuestros hogares, con nuestras familias también, ser edificados en la palabra del Señor. Dios tiene un propósito, pero recuerde, usted es un hijo de Dios, usted es especial para Dios. Usted ha sido salvo por la gracia de Dios y Dios tiene cuidado de usted. Nos vemos pronto y que Dios bendiga esta nación, nuestros países donde hemos nacido, nuestras familias donde quiera que estén, todo el cuerpo de Cristo, a mis hermanos pastores de las diferentes iglesias que están predicando fielmente, que Dios les bendiga y que Dios siga dando entendimiento a todo su cuerpo, a la iglesia universal. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.